Muy bien. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, como veis, no es que Pilar Chía haya empeorado mucho, es que soy José Antonio Barrera, que pongáis Pilar Chía. Yo vengo a hablaros un poco de las cosas que estamos haciendo en Sevilla. Y ahora mismo estamos un poco en crisis, no la crisis económica, sino en crisis de lo que hacemos, porque estamos un poco, algunas veces es muy frustrante que te hartas de trabajar, de intentar representar el patrimonio con un detalle tremendo y después lo tiran a la basura. Es decir, yo he tenido experiencias, o lo guardan en un cajón, he tenido experiencias horribles. De todas maneras, nosotros insistimos, intentamos vender el producto e intentamos hacer todo lo que podemos. Como he comentado ya en distintas ocasiones, nosotros empezamos con los multicópteros hace ya tiempo, ya hemos perdido uno, y con lo cual ya creo que tenemos un bagaje. Y en un trabajo que nos han encargado en un dolmen en Huelva, no es el dolmen de Soto, se han equivocado a la hora de poner la entrada, es el dolmen de Pozuelo, en Zalamea la Real, en Huelva. Hemos intentado, aunque el encargo era muy simple, lo que querían hacer pues simplemente un escaneado por aquello de darle un valor añadido al trabajo de los arqueólogos. Ellos no sabían lo que era un escaneado, no sabían para qué valía, ni nada, que es lo que le pasa a la mayoría de las instituciones cuando nos encargan este tipo de cosas, pero querían darle ese valor añadido y para que después le dieran otro contrato y cosas así. Pero bueno, yo me lo tomé muy en serio y lo primero que le dije que qué es lo que necesitaba y no lo sabían, no sabían lo que tenían, lo que necesitaban. Tenían un topógrafo allí levantando puntos con estación total, piedrecita por piedrecita. Llevaban más de un año haciendo el levantamiento y todavía no habían terminado. Y bueno, yo entonces le conté todas las posibilidades, le conté la posibilidad de hacer con fotogrametría, de utilizar el escáner. La fotogrametría al principio la rechazaron porque lo que está de moda es el escáner, simplemente. Y al final pues lo escaneamos con muchas dificultades porque la verdad que el escanear una superficie tan irregular, con tantas cavidades, porque el interior de las cámaras era muy complicado escanearlo. Entonces, pues, tuvimos que hacer auténticas barbaridades, incluso cosas que no nos recomendaba Leica. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunas fotos. Este es una vista de todos los escaneos que se hicieron. Lo que se ve ahí es pues, el ruido de los árboles que había alrededor. Aquí tenéis una vista así, genérica también. Estos son los distintos estacionamientos que se hicieron. Y aquí ya tenemos un producto un poquito más elaborado, que son nubes de puntos limpias ya de las cámaras, que ellos es lo que decían que necesitaban con más detalle. Pero claro, escanear el interior de las cámaras era muy complicado. Es que si te metías dentro, cogías solamente la parte de arriba. Si te metías fuera... Y después, ¿cómo modelabas eso? Era casi imposible modelar. Era un trabajo había que modelar piedrecita por piedrecita, porque si no era muy difícil. Probamos con distintos programas. Al final, hablando con los arqueólogos, bueno, ¿qué necesitáis vosotros? Y empezamos a mover la nube de puntos y a sacar imágenes que les encantaron y por lo visto, yo no soy arqueólogo, por lo visto eran fantásticas como estas imágenes. Estas imágenes que las obtuvimos, pues ya sabéis, jugando con el tema del sombreado de la nube, por un lado, por otro. Este tipo de imágenes pues le encantaron, sobre todo cuando yo le daba las imágenes, pero además le daba los datos métricos que ellos necesitaban dentro de esa imagen. Esto es una sección, aquí tenemos una vista ortogonal del conjunto, una un poquito más cerca, una de las cámaras, con el único ortostato que queda ahí horizontal. Bueno, distintas... la resolución no deja que se vea.
este tipo de alzados, que yo creo que son muy interesantes, fijaros el efecto que se produce simplemente cambiando el tema del sombreado. Como parece que sacamos, aquí no he seccionado, entre estas, perdón, esta sí es la sección, entre esta y esta, lo único que hay es un cambio de visualización de la nube de puntos. O sea, podemos jugar con el software de manera que podemos dar productos que para nosotros no es un producto, porque nosotros vamos muy a todo recubrimiento, tal, y sin embargo después el arqueólogo de estas cosas saca unas conclusiones que de otra manera no las va a ver, porque él en esto, que es a lo mejor un producto más técnico para nosotros, más interesante, porque es una sección y tal, él pues no le dice tanto. No le dice tanto porque sí, eso tiene una inclinación, a nosotros nos importa y tal, pero ellos eso ya lo han medido, la inclinación de ese ortostato ya lo han medido, con lo cual pues tampoco le dice tanto, y sin embargo esta otra pues para ellos es fantástico. Bien, bueno, esto es un homenaje al que perdí, que era muy bonito. ¿Cuánto le has puesto? Y lo tengo, ¿qué? Le has puesto un puñado ¿De? ventiladores. 8, es un octocóstero. Pero además yo le puse esto se lo hice yo, le fabriqué, le prolongué los brazos y le puse este hilo de carbono que estaba muy bien porque como cuando estaba aprendiendo, cuando se tumbaba, pues lo amortiguaba y fantástico. Y la verdad que iba muy bien, iba fenomenal, hasta que le falló el software y lo mandó. Y se fue, se independizó, Bueno, pues... Como un hijo. El resultado de todo esto, ¿qué es? Bueno, pues vamos a ver. Ellos, lo que hemos hablado siempre, ellos, los arquitectos, los arqueólogos, están obsesionados con emplear muchas técnicas novedosas, pero para obtener el mismo producto que obtenían antes. Con lo cual para mí es un poco frustrante, porque digo, bueno, en este caso los frustrados fuimos dos. Fuimos yo, porque no usaban las posibilidades que yo le daba, pero el más frustrado fue el topógrafo, que llevaba un año haciendo esto y ahora se dio cuenta que no tenía que haber ido al campo, que lo podía haber hecho en su casa digitalizando, y muchísimo mejor, porque además ahora se le sacaban los colores, claro, porque es imposible con un jalón, con un prisma, aunque utilices un mini prisma, que ahí no se podía utilizar porque había muchos desniveles y en muchos casos no utiliza mini prisma, con la más mínima un movimiento que no tengas perfectamente vertical el jalón, ya no estás cogiendo el punto, está claro. Es decir, que esto, hacerlo de una manera tradicional y quererlo hacer con precisión, es imposible. Entonces, pero salen imágenes muy bonitas. Yo, particularmente, si mi mujer me dejara esta, la pondría la enmarcaría y la pondría en el salón de mi casa, pero no me deja. Porque la verdad que son bonitas y ya digo, son frustrantes para el topógrafo que ha estado trabajándoselo, porque esas líneas son las del topógrafo, es decir, esas líneas no están hechas ahí. Yo lo que he hecho ahora es superponer la capa de AutoCAD que me pasó el topógrafo sobre la nube de puntos. La he puesto en 3 dimensiones porque él no la tenía ni siquiera montada en 3 dimensiones y la he colocado. Esta es ya metida con la ortofoto. Esto también es un montaje con la ortofoto. Bueno, esos son trabajos ya pruebas que fuimos haciendo, y esta finalmente, que es la que más me gusta porque es una composición más bien artística que otra cosa. Bien, este problema lo seguimos teniendo tanto con arqueólogos como restauradores, arquitectos, pero yo creo que es nuestra labor docente enseñarles las posibilidades que tienen, cómo pueden aprovechar nuestro trabajo y hacernos poco a poco imprescindibles, pero no porque estemos de moda, sino porque realmente cumplimos un servicio. Es decir, en las distintas intervenciones que ha habido antes, ha habido algunos casos en los que han expuesto cómo diseminar los resultados. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer, aunque no lo pidan, es diseminar los resultados. Es decir, publicarlo, pero para todo el mundo, aunque no sean productos completamente técnicos. Porque en el momento que lo vaya conociendo la gente, ya ellos le buscarán las utilidades. Nosotros muchas veces
ni siquiera somos conscientes de las posibilidades que tienen. El tema este de la visualización, del tema del sombreado, yo nunca me lo había planteado. Y ahora me he dado cuenta que para los arqueólogos es un producto que nosotros no habíamos considerado. Nosotros habíamos considerado ortoimágenes, digitalización, animaciones en todo caso, pero no el tema del sombreado para sacar cosas fuera y poderle dar una idea más clara de lo que estábamos haciendo. Bien, en otro orden de cosas, por comentar cosas que estamos haciendo, nosotros intentamos buscar nuevos campos. Y el otro día, ya hace unos meses, leyendo cosas por ahí por internet, veo este artículo de José Manuel Bermúdez Cano sobre los capiteles precalifales en el Palacio Mudéjar del rey Don Pedro, en el Alcázar de Sevilla. Y me llamó la atención. Yo había hecho un trabajo en el Alcázar de Sevilla y me llamó la atención, me lo empecé a leer y me di cuenta la importancia que tienen los capiteles y el montón de epistemología que hay acerca de los capiteles, porque los capiteles te dan una información sobre la arquitectura, sobre la época, sobre la procedencia de los materiales, las vicisitudes del edificio, impresionante. Y entonces lo leí con detenimiento, el artículo, me pareció muy interesante, pero infumable para un técnico, porque tanta literatura que te perdía. Empezaba a hablar de los tipos de capiteles que había en el palacio del rey Don Pedro, de dónde podían venir, las distintas épocas, y todo literal, nada gráfico. Y empezaba a describir las hojas de acanto, las no sé qué, las volutas, y las diferencias entre unas y otras, pero no gráficamente. Con lo cual, para nosotros... Pero también me di cuenta que sacaban conclusiones sobre esa literatura que a mí me parecían un poco arriesgadas. Aportaba algunas fotos, vamos a ver el trabajo que nosotros hemos preparado, lo tengo por aquí. Bueno, el lugar donde nosotros hemos empezado el estudio, que ahora comentaré el estudio, es el cenador de Carlos V en el Alcázar de Sevilla. Pero, bueno, esto es lo que estaba buscando. Los distintos capiteles de una época, hay de 3 o 4 épocas en el Alcázar de Sevilla, pero de una época están estos, pero todos distintos. Y fijaros con qué... una variedad tremenda. Y esta es de ese artículo he extraído estas imágenes y la distribución de los capiteles en función de las épocas y tal. Bien, pues a mí se me ocurrió que si ellos tuvieran esos capiteles en 3D, con sus medidas exactas, con sus texturas, los tuvieran en su ordenador, pudieran tener una herramienta que los pusiera uno dentro del otro, los comparase, y así pudieran ver si realmente vienen del mismo taller o no, porque al final, leyendo el artículo y tal, me he enterado que, bueno, había muy pocos talleres realmente de capiteles en el mundo, porque en la época califal, pues, el mundo era Córdoba y los alrededores, y entonces, pues, sería una herramienta fantástica. Y empezamos a trabajar, y un doctorando mío pues está haciendo la tesis sobre esto, y lo que hemos empezado por el principio, que es establecer un protocolo de cómo documentar los capiteles, qué técnica sería la más adecuada, y después pasaremos a ver cuál será la técnica más adecuada para compararlos, etcétera, etcétera. Hombre, hemos utilizado estas técnicas, pero es un elemento muy específico. ¿Por qué? Pues porque es un elemento relativamente pequeño, con una morfología muy orgánica,
Pero tampoco es un elemento que lo puedas poner en una mesa de rotación para hacerle un escaneado con fotogrametría o con cualquier otro método. Es decir, hay que ir, la mayoría de las veces tienes que ir al sitio, aunque también hay muchos que están en museos. De hecho, de esta tipología hay aquí en Valencia algunos, de los que están de la época precalifal. Y bueno, tienen es un elemento muy característico. Entonces, hemos empezado con dos técnicas, hemos comparado pues escáner y fotogrametría. Claro, el escáner el que yo más había usado, que es el Leica, se nos quedaba con muy poca precisión porque íbamos a trabajar muy cerca y necesitábamos mucho detalle. Entonces hemos utilizado un escáner óptico, uno que hay muy barato, que es el Artec, supongo que lo conoceréis, bueno, muy barato, como 15.000 euros o una cosa así, y la verdad que los resultados son muy buenos, buenísimos. Estábamos maravillados con los resultados. Esta es la malla, estas son una serie de sesiones que hemos hecho para comparar las dos técnicas, a ver cómo quedaban. Y después con fotogrametría, pues eso sí que nos ha sorprendido, porque hemos sacado un modelo con la misma precisión que con el escáner y mucho más fácil. Hemos necesitado menos tiempo de gabinete, porque las nubes de punto del escáner, el escáner óptico del Artec tiene el problema de que falla mucho, es decir, que no puedes hacer un barrido completo, pierde el encaje de los distintos, porque es un escáner de flash y hay que luego unir las nubes y es relativamente tedioso el trabajo con... Eso sí, la resolución tremenda, muy por encima de lo que nosotros necesitábamos, tan por encima que aquí tenemos los puntos que hemos utilizado con las fotos. Esta es la nube de puntos con las fotos, este es un renderizado ya con la fotogrametría, este es un renderizado de cada una de las ortos, de cada una de las caras del capitel. Y aquí están la comparación de las dos técnicas que hemos utilizado. Está la inversión, que con la fotogrametría pues menos de 3.000 euros, el escáner, y digo, yéndonos a lo más barato, 15.000 euros, los medios auxiliares con la fotografía ninguno, porque tienes que subirte a lo mejor a una escalera y tal, pero poco. El escáner sí hace falta una escalera un poquito más estable, porque aunque es de mano, pero te necesita estar conectado al ordenador, necesita un cable que tienes que tener una toma de corriente a 25 metros o 50 como mucho, si vas a tener una largadera muy larga. Es decir, que hace falta, aunque sea de mano, para hacerlo in situ, tiene cierta dificultad. Los rangos de trabajo del escáner son muy específicos, ese es el problema de los escáneres ópticos, ya sabéis, tiene su rango y ni más ni menos. Concretamente, este además es 1 metro. 1 metro, 40 centímetros, 1 metro. Y claro, en este caso, pues, aunque la fotogrametría tampoco se puede decir, bueno, es que te puedes poner lejos y utilizar un zoom, no, porque al final la fotogrametría, el problema y el escáner también, que tiene en este tipo de elementos tan orgánicos, es que tenés que coger todos los ángulos, porque es que si no, siempre vas a tener oclusiones, siempre. Entonces, hay que ponerse cerca, hay que hacerla casi con macro y ponerse a la cota adecuada. De hecho, nosotros hicimos dos 360 a dos alturas distintas, porque si no, no había manera. Con uno solamente, a pesar de que el capitel es pequeño, con una sola no era posible, porque siempre quedaban o por arriba o por abajo oclusiones. La precisión, pues, bueno, la resolución, ahí pone precisión, pero realmente es resolución. Tenemos 35 millones de polígonos y 19 millones de
vértices y tenemos, en el caso de la fotogrametría, tenemos mucho menos, tenemos 1 millón y pico, pero el resultado a efectos de precisión era el mismo. Y de hecho, aquí ahora os enseñaré el modelo en VRML de fotogrametría y el escáner no lo voy a poder enseñar porque no puede el ordenador. Así que lo tendríamos que reducir para trabajar con él, con lo cual no tiene sentido. La única ventaja así del escáner óptico es que tú ves la nube de puntos en tiempo real, pero hasta cierto punto, ¿para qué? ¿Para qué quiere verla en tiempo real? Pues yo creo que en este trabajo concreto no hace falta. Y los objetivos se han cumplido con las dos técnicas, eso sí, los objetivos han quedado. Vamos a ver, este es el modelo de la fotogrametría, como veis, se mueve perfectamente en este ordenador que es malillo y la resolución, vamos a ver si me puedo acercar, que se me mete dentro, bueno, da igual, a ver. Es una cosa bastante conseguida, ¿no? Bueno, todavía no he hablado con el autor del artículo este que me estoy deseando a ver qué le parece. Lo mismo no lo quiere para nada, pero es la... Y nada más, no sé cómo voy de tiempo. Me gustaría a lo mejor enseñaros una cosilla. Has pasado 1 minuto 32 segundos. ¿Perdón? 1 minuto 32 segundos te has pasado. Ah, me he pasado, vale, pues entonces... Tienes todavía 3 minutos. Entonces, nada, si acaso... me gustaría enseñaros el último trabajo complicado que hemos hecho, que ha sido el levantamiento del saneamiento de la fábrica de tabaco de Sevilla. Sabéis que la fábrica de tabaco de Sevilla era en la época de Carmen, de la ópera Carmen, era el edificio civil más importante del mundo y era, bueno, era una maravilla de edificio. Lo sigue siendo, pero está un poco olvidado, a pesar de que es el rectorado de la Universidad de Sevilla. Entonces me hicieron un encargo que era decirle dónde podían romper para entrar en el sitio este. Se podía entrar por un sitio, pero querían entrar por otro porque no tenía comunicación y tal, y querían a ver si yo podía averiguar dónde podían pinchar. Y que además no querían romperlo porque el arquitecto Miguel Vilches, que Miguel Vilches es el arquitecto de la Universidad de Sevilla y él le gustaría conservarlo, es más, quiere ponerlo en valor las alcantarillas estas, y nosotros, pues, aunque solamente teníamos que decir eso, no era una tarea fácil. Estuvimos estudiando el hacerlo con georradar, pero al final no estaba tan claro que el georradar en el interior, con tanta división y tal, nos iba a facilitar el trabajo. Y al final, pues, me puse el mono y me metí yo dentro y me llevé mi escáner. Y entonces, pues, hicimos esto, que fue complicado porque son galerías muy estrechas. Además eso estaba en la época de la fábrica de tabaco, tenía rejas para que los trabajadores no se escaparan por ahí con el tabaco. El tabaco, ahí a los trabajadores los registraban todos los días, entrando y saliendo, porque era un producto que no se podía sacar de allí. Y entonces, pues, hemos hecho esto. Esta es la galería. No sé cómo se ve aquí. El vídeo es muy rápido porque está hecho con el Leica Cyclone, que todos sufrimos, y la verdad que no es ninguna maravilla, pero bueno, es para que os hagáis una idea de la magnitud de... Este es uno de los ramales, son como 4 ramales lo que hay allí. Bueno, la idea mía era, pues, enseñarlo, que vean la calidad. Bueno, los labrados de ladrillo eran espectaculares, o sea, unos aparejos
un aparejo como Dios manda, ahí metidos para que las ratas los disfruten. Increíble, increíble. Esa es la planta de uno de los 4 ramales que hay, allí están las cámaras. Y la verdad que ha sido un trabajo muy complicado, porque unir las nubes de puntos, aunque a mí Pepe me enseñó que era mejor los solapes que lo de las dianas, pero aquí los solapes era imposible porque el láser te cogía muy de canto y tenías que hacer mucho estacionamiento y era casi imposible. Entonces no tuve más remedio que poner dianas, pero además muy complicadas porque no tenías espacio y encima todo esto sin visibilidad, ahí no hay luz, ahí íbamos con linterna, teníamos puesto unos focos en la parte de la cámara, habéis visto que cuando hemos hecho se ven los focos. Y entonces, pues la verdad que ha sido muy complicado el ajustar las nubes y tal, pero al final ha quedado perfecta. Hemos conseguido después un plano antiguo, porque no existía en la universidad, el servicio de obras, no tenían nada documentado esto, pero hemos encontrado un plano antiguo en el que viene esta red de saneamiento, la hemos puesto encima y varía, porque se ve que el plano sería el plano de proyecto y varía un poco algunos radios de curvatura. Los radios de curvatura varían, no sé si es un problema de replanteo o es un problema de cambio a la hora de la ejecución. El tamaño de las cámaras también varía un pelín en anchura, pero está al centímetro en longitud, increíble, está muy bien. Y bueno, aquí están las nubes de puntos, no se ven las cotas, esto está acotado porque ya me pidieron que les diera unas cotas y tal. Y bueno, y aquí está el trabajo también, lamentablemente, perdido, es decir, que está en mi despacho. Esto no ha trascendido todavía. Me gustaría que sirviera para que la universidad al final, pues, están pensando en hacer un museo de la universidad y tal, y en el recorrido incluir esto estaría muy bien, pero ahora mismo ya con la crisis, esta es una planta de una de las cámaras y un trozo de la... Bueno, pues... Una presentación tan buena y que no quieres dejar tiempo para nada. Preguntas, qué pena. ¿No? Bueno, pues muchísimas... Donarlo a la biblioteca y no tienen más remedio que inventarlo. Sí. Muchas gracias. Tienes 3 minutos para preguntar. Tengo ya uno, yo lo cogí, yo me... Cuando has comentado la comparación de resultados, ¿no? Que decías que bueno, que no sabes el escáner que te da en tiempo real la ventaja que te puede tener. Hombre, puede tener una que es que vas viendo que no dejas oclusiones, porque a mí inmediatamente lo que me ha asombrado cuando lo he visto que no tenías ninguna oclusión en el capitel. Entonces yo no sé si eso ha sido un barrido fotográfico, lo has montado y lo has tenido, o has tenido que completar luego con fotos. Hombre, es un doctorando mío, es decir, que sabe lo que se juega. Lo ha reelaborado, o sea, ha tenido que ir otra vez y estamos estableciendo el protocolo. Es decir, yo además le estoy dejando que se estrelle un poquito, sí, para que escriba bien el protocolo. Porque bueno, sí. Otra cosa, como estamos así en familia, de tiempos de trabajo. ¿De tiempo de trabajo de diferencia entre uno y otro? Es decir, el otro... Pues no sé si lo he puesto, pero ha sido más rápido la fotogrametría. Sí, pero traducido a horas me refiero. ¿Podrías el procesado de la fotogrametría? No te lo puedo. Creo que lo tengo por ahí porque hemos preparado un artículo. Sí. En este caso sí. Sí, o sea, bueno, yo ahí querría discutir, pero como no tenemos tiempo, luego hacemos una pausa y discutimos sobre la fotogrametría. Yo es que tengo mis... ¿Perdón? Sí, con el escáner, sí. Las dianas, es que meter ya más de un aparato, bueno, me tuve que meter casi sin que se enteraran los de seguridad, porque no, lo de los coordinadores de seguridad, porque están ahora mismo en obras y eso, y no me dejaban porque hacía falta poner un método de extracción, de no sé qué, de emergencia y tal, una historia que no se hubiese hecho. No, las he puesto en el suelo, no sé si las has visto, estaban en el suelo. En el suelo, sobre un ladrillo o 2 ladrillos, porque lo que había debajo era... Iba con botas de agua, en mi WhatsApp la foto que tengo es con la mascarilla y con el...
Sí, sí, sí. Has hablado de un doctorando y a mí me gusta saber qué equipo humano tenéis, con quién estás trabajando. Muy poco. Yo trabajo, lo he comentado hoy, me han preguntado, trabajo muy solo en Sevilla. Desgraciadamente, en Sevilla yo estoy en el departamento de Ingeniería Gráfica, soy además tengo la desgracia de ser el director del departamento de Ingeniería Gráfica, pero que el grueso nuestro es geometría descriptiva, dibujo industrial, un poquito de topografía, bueno, bastante topografía, pero otra vez la topografía de aparejadores, que es replanteo más que otra cosa, y una asignatura que yo tengo que se llama Nuevas Tecnologías en Levantamiento. Entonces estoy prácticamente solo. Antes tenía a 3 asociados conmigo y tal, pero con la crisis me he quedado completamente solo. Tengo un PIF, un FPU, es como FPU, pero este ya es su segundo año, que en teoría era para 4, pero ya le han dicho que con la crisis se acabó este año. Es decir, que la verdad que lo mío es muy triste. No, pero bueno, no tengo amigos por toda España. Oye, muy bien. Que me ayudan. Yo una cosita de los capiteles, otra vez historiador del arte. He visto que en el artículo que hace referencia al principio hay capiteles trabajados con trépano y qué problemas puede darte eso a la hora de oclusiones. de las oclusiones, porque es que ese trabajo precisamente muy complicado. Claro que sería una maravilla poder tener uno de esos modelos en el ordenador. Pues sí, los que están tienen trepanaciones, pues, y bueno, y todos los corintios en general, y mientras más clásicos es muy complicado. Hay que, pues, más barrido, más posiciones de la cámara, intentando, pues, cubrir todo lo que se puede. No obstante, está claro que la trepanación no está triangulada hasta el fondo, está claro. Pero bueno, yo creo que para hacer una comparación, ten en cuenta que los talleres trabajaban con plantillas. Es decir, lo que me ha llamado la atención es que solo por la estética puedan decir y afirmar, es que lo afirman los historiadores. No lo he puesto, lo tenía ahí, pero ya se me ha perdido el PDF. Tiene como, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene esto para los historiadores y para los arqueólogos. Nosotros, cuando hacemos, al final de un artículo, hacemos las referencias, pues ponemos como mucho una página de referencia, o eso es el que más, ¿no? Pero este tenía como 3 o 4 páginas de referencias, todas específicas sobre capiteles de la época califal, precalifal, o sea, increíble, una cosa, y unas discusiones sobre si estos capiteles provienen del expolio de la zona circundante a Córdoba, o vienen de la zona de Granada, o vienen, es decir, tiene una importancia esto, y que ellos saquen conclusiones de dónde y de qué época se modificó el tal en función a solo la estética, cuando tenemos una herramienta que le puede decir, no, este es de fulanito, este lo hizo fulanito de tal, y este también, y este también, y este también.